Hermanos y hermanas, tengan todos ustedes muy buenas tardes, un placer estar con ustedes. Una simple pregunta para comenzar. Déjenme de preguntarle esto. ¿No le ha sucedido a ustedes que han orado y orado y orado y muchas veces inclusive orado de rodillas y con lágrimas? Y aquello que ustedes están buscando y aquello por lo que están orando no llega y no llega. Y llega un momento que se cansan y entonces entregan la oración y se detienen y paran de orar. Yo no sé cuántos de ustedes serán honestos y dirán yo, pero a mí personalmente me ha sucedido. Es realmente frustrante el que nosotros oremos y pensemos que nuestro Señor Jesucristo nos dijo, pidan y se les darán. Y nosotros hacemos exactamente eso cuando estamos orando. Estamos pidiendo y sin embargo las soluciones, las respuestas que esperamos de Dios no llegan. ¿Cuántas veces he visto yo madres que tienen sus hijos que se han descarriado, se han ido para las drogas, para el alcohol, algunos de ellos han terminado en la cárcel y han pedido esas madres por sus hijos tantas cosas, especialmente que lleguen a la cruz de Jesucristo y no sucede y no sucede. Otras personas tienen familiares e inclusive nosotros mismos que podemos estar en una cama del hospital esperando los peores diagnósticos y no sucede y no sucede. De pronto estamos cerca de fin de mes y no tenemos el dinero para pagar el alquiler, para pagar la hipoteca y oramos y la solución y las respuestas no llega. No estamos solos en eso. Y tenemos que recordar que no somos ángeles, somos seres humanos y por lo tanto sucede el que después de estar orando por un tiempo y no recibir lo que nosotros esperamos con fe, con amor, con esperanza nos llegue, entreguemos la oración y dejemos de orar. No estamos solos en eso. Y les voy a recordar un caso para que todos nosotros nos sientamos un poquito más aliviados. En la Biblia hay un gran profeta que se llamaba Isaías. Isaías fue el hombre que hizo un milagro impensable, gigante, un hombre de fe tremendo de Dios. Isaías desafió a 400 pastores paganos en una contienda que tuvieron acerca de hacer llover. Y él, evocando y llamando a su Dios, Jehová, logró demostrarle a los 400 paganos que su Dios era más poderosa y la lluvia cayó en un milagro increíble. Pero inmediatamente después de eso, lo empezaron a perseguir a Isaías. E Isaías, por ciertas razones, se llenó de miedo. Y se llenó de miedo al punto que se olvidó de seguir orando. Y entregó, se rindió a lo que es orar y dejó de orar. Y llegó a un árbol en un lugar lejano, donde se sentó bajo el árbol y literalmente le pidió a Dios que le sacara la vida, porque su depresión, causada quizás por no recibir respuesta a sus oraciones, era tan grande que ni siquiera quería vivir. Entonces allí en ese momento Dios le envió comida y agua para que fortaleciera su físico primero. Y después apareció una voz que le dijo: Isaías,
levántate y empieza a caminar, porque largo camino tienes todavía por delante y muchas obras por hacer. Y quizás tanto de nosotros que hemos orado y orado y orado, y nuestras oraciones no han sido contestadas, podemos sentir una voz parecida, que a pesar de estar nosotros un poco deprimidos y caídos, nos digan, levántate, porque aún tienes mucho que hacer y tengo obras para que tú hagas. Porque Dios no deja de contestar oraciones de un hijo, de una hija de Él. Porque Dios nunca te abandona, nunca te deja, no es mentiroso y lo dijo en la Biblia. Dios sí ha escuchado, pero de pronto por razones que nunca vamos a entender, no te da lo que tú estás solicitando, pidiendo, para ver quizás las intenciones que hay dentro de tu corazón. Isaías, aun cuando le pidió a Dios que le quitara la vida, no dejó de depender, de amar y de obedecer a Dios. Porque ¿a quién fue que le pidió que le sacara la vida? A Dios. Y solamente a una persona que ama y que depende en algo o alguien le puede pedir hacia algo, hacia alguien que le quite la vida. Y la respuesta de Dios fue, aún te amo tanto que tengo muchas cosas para ti en el futuro que son mejores de las que tú me estabas pidiendo. Y quizás, hermano y hermana, algo parecido pueda pasar con nosotros cuando dejemos de orar porque estamos aburridos y cansados de orar y no recibir. Quizás allí Dios va a ver si realmente cuando no nos da lo que nosotros pedimos, todavía nuestro corazón sigue amando, sigue dependiendo y sigue obedeciendo a Dios. Y allí cuando Dios tiene esa prueba, es cuando Dios nos da más de lo que nosotros estamos pidiendo. Y como le dijo a Isaías, aún tienes un largo camino para caminar conmigo y hacer obras maravillosas en adelante. Así que vamos a no perder la esperanza. Y vamos a recordar Romanos 8:24. Dice, por esperanza fuimos salvos. Pero esa esperanza por la cual fuimos salvos, con paciencia la guardamos. Ahora, paciencia guardando algo no son 2 semanas, 3 semanas, 5 meses, 1 año, 5 años. La Biblia nos dice que tenemos que orar sin cesar. Yo les voy a hacer un pequeño testimonio. En la iglesia nuestra había un señor muy bueno, lleno de Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo en su corazón. Un hombre totalmente cristiano, con una gran fe, que tenía una esposa que lamentablemente no solamente no creía en Dios, no creía en Jesucristo, el Espíritu Santo, y le hacía la vida realmente difícil al pobre hombre que sí era cristiano y amaba a Dios con todo su corazón. Es un caso que se multiplica muchas veces en muchos lugares. La cuestión es que este hombre, en vez de decir, bueno, aquí se terminó el matrimonio, yo ya no aguanto más, me voy, vamos a hacer una separación, decidió hacer algo mucho más cristiano. Decidió empezar a orar por la esposa. Y un día llegó un texto, como decimos, a la iglesia, diciendo que finalmente, escuchen bien esto, después de 31 años, la esposa se había convertido
y le había abierto el corazón a Jesucristo. 31 años. Así que eso de parar de orar porque estamos aburridos, cansados y no recibimos lo que queremos, hay que pensarlo 2 veces. De pronto tenemos que seguir orando. Y tenemos que seguir orando con la esperanza firme, como dice Romanos, de que sí, de que va a llegar. Pero en caso que no llegue, recordemos siempre a Isaías, que no llegó lo que él esperaba, pero Dios en ese momento de depresión lo comenzó a usar mucho más, mejor, y le dio más bendiciones que antes. Así que, hermanos y hermanas, este pequeño mensaje no es nada más que para animarte, para empujarte y para compartir que no te canses de orar. Yo sé que es frustrante, yo sé que muchas veces es depresivo, pero recuerda este pequeño testimonio de este hombre que estuvo 31 años orando por la esposa y finalmente la esposa se convirtió. Y recuerda a ese hijo que quizá está desviado y estás orando. Y recuerda a esos familiares que quizás están en el hospital. Y recuerda todos los problemas financieros que no se terminan de arreglar. Y recuerda todas esas cosas y problemas que están a tu alrededor, en tu alma, en tu corazón, en tu mente, que quieres que se solucione y por eso le oras a Dios. Dios te ha escuchado y muchas veces te va a dar lo que tú estás pidiendo y otras veces no. Nunca lo vamos a entender por qué hace eso, pero nunca te va a olvidar, nunca te va a abandonar y siempre te va a amar y un día darte lo mejor de lo que tú crees que esperabas. Pero para eso tenemos que seguir orando. Vamos a no detenernos, vamos a seguir con fe, vamos a seguir, como dice Romanos, aguardando algo con paciencia. Hermanos y hermanas, este pequeño mensaje no es nada más que para recordar que en el mundo de Dios muchas veces oramos y recibimos, muchas veces rápido, muchas veces un poquito después, y a veces no recibimos. Y a veces no recibimos por la simple razón que Él, nuestro Dios querido, sabe mucho más que nosotros. Nosotros conocemos el pasado, el presente, Él conoce pasado, presente y futuro. Y muchas veces Él ve que lo que nosotros estamos pidiendo en el futuro quizás no va a ser muy útil o no va a ser lo mejor. Pero nunca nos olvidemos de algo. Cuando oremos y oremos y oremos, aunque vengan, aunque no vengan las cosas, nunca dejemos de amar a Dios. Nunca dejemos de ser dependientes de Dios. Nunca dejemos de ser obedientes y nunca dejemos de darle gracias por lo bueno y por lo malo. Siempre, porque al fin y al cabo, Él está en control y de pronto sabe mejor que nosotros qué es lo que nosotros realmente necesitamos, no lo que queremos. En el nombre de Jesucristo, hermanos y hermanas, que Dios los bendiga a todos y que en el nombre de Jesucristo piensen un poquitito sobre todas estas cosas que les he dicho.